Cuando hablamos de economía, siempre me viene a la mente la canción de Simon y Garfunkel, que tradujimos aquí como Puente sobre aguas turbulentas. Em, la economía realmente es un río que suele ir con aguas turbulentas. Nunca está absolutamente calmado, siempre hay elementos que influyen en que el agua baje más revuelta, a veces se desborda, a veces baja sucia, a veces baja a poca. eh, Nunca baja el agua como todos queremos. Pero quizá lo que tenemos que hacer es situarnos sobre ese puente, encima de esas aguas, y verlas pasar, y verlas pasar. Ahora tenemos algunos datos económicos que han sido especialmente buenos. La tasa de inflación ha bajado mucho, casi a la mitad. El desempleo ha bajado también, sobre todo el crecimiento del empleo, las afiliaciones a la seguridad social han crecido. Son buenos datos, sin duda alguna, pero al igual que yo creo que quien sigue esta serie sabe que tengo una tendencia obviamente optimista, eso está en el nombre propio de la serie, pero también quiero ser objetivo y realista siempre. En ese sentido, la inflación es cierto que ha tenido un bajón importante, pero es una cuestión fundamentalmente estadística. La inflación del mes de marzo del año pasado subió muchísimo y como vamos contando la inflación de los 12 últimos meses en una media de los 12 últimos meses, al sacar el mes de marzo del año pasado, que fue muy alta, pues la inflación ha caído mucho. ¿Qué pasará de aquí a final de año? Bueno, predecir es fácil, acertar es lo difícil. A mí no me gusta hacer predicciones, pero intuyo que la inflación volverá a tener algún pequeño repunte, pero que acabaremos el año más cerca del 3 que del 4%. Si no pasan cosas raras, si no hay nuevos desbordes en el río por debajo de nuestro puente. Con respecto al empleo, es cierto que estamos creando empleo, eso es muy bueno, eso es muy positivo. Tenemos récord absoluto de afiliaciones a la seguridad social, maravilloso también, hay que seguir creciendo. Tenemos dos lastres, uno es que seguimos teniendo 2.900.000 parados prácticamente, y luego el sempiterno problema del paro juvenil, del cual hablaré ahora de inmediato. De todas formas, con respecto al empleo, seguramente a lo largo del año el desempleo seguirá cayendo y las tasas de empleo seguirán aumentando, y lo harán también porque la economía va a crecer, probablemente más, un poco más al menos de lo que de todas las estimaciones que se están haciendo. Yo creo que vamos a estar más cerca del 2% que del 1,5%, y que vamos a recuperar por fin el nivel prepandemia. Eso no es que signifique nada en concreto en sí, sino es más bien una referencia casi mental, una referencia casi emocional, ¿no? En alguna medida. Ya hemos superado la pandemia y sus consecuencias. Quería decirles con respecto al paro juvenil que el gran problema del paro juvenil estriba sobre todo en el enorme desajuste que existe entre la formación de los jóvenes o la no formación de los jóvenes y lo que necesita el mercado laboral. Ahí, tanto desde el punto de vista del fracaso escolar, que sigue siendo muy alto, se está reduciendo pero sigue siendo alto, como del ajuste de los títulos universitarios a la realidad de la necesidad de nuestra sociedad, hay que trabajar mucho en ello. Dedicaremos algún día, algún capítulo a hablar específicamente de eso, pero el gran problema ahí está en la formación, fundamentalmente. Porque además el empleo que se genera, y eso es otro de los problemas que creo que tenemos en este país, el empleo que se genera es fundamentalmente de nuevo en lo de siempre, que es turismo y construcción. Bueno, está bien, hay que aprovechar las características fundamentales de nuestro país, sobre todo en el ámbito del turismo, pero estaría bien que pudiéramos
desarrollar empleos con mayor productividad, que son los que hacen que al final la renta general y el bienestar social mejore. Eso también tiene que ver, por supuesto, con la formación. Por lo tanto, ese es un tema crítico. Tenemos algunos otros elementos que nos hacen pensar que este año puede ser razonablemente bueno. Pues vamos a seguir teniendo fondos de la Unión Europea, estos fondos Next Generation, que nos van a seguir llegando, y que el gran reto es aplicarlos bien, es aplicarlos de verdad a tareas productivas, a tareas que creen crecimiento económico, que creen empleos de calidad y que nos permitan dar el salto que necesitamos dar. España tiene unas condiciones magníficas geográficas para poder ser un referente mundial en energías limpias, en energías verdes. Ojalá seamos capaces de aprovechar eso y no hagamos como con el famoso Plan E en su momento, que fue básicamente tirar el dinero. Esperemos que las asignaciones de los recursos y el control de esos recursos sea suficientemente bueno para que cumplan su objetivo, que es dar un salto de calidad en la economía y en el sistema productivo español y, por lo tanto, en el bienestar de toda la sociedad. Eso es importantísimo. Mientras tanto, vamos a tener también que prestar atención a circunstancias que creíamos olvidadas, pero que de vez en cuando vuelven, como son las crisis y los pánicos bancarios. Han sido muy concretos, muy puntuales, todos tienen unas motivaciones específicas. En economía, la economía consiste en, sobre todo los que toman decisiones económicas, tienen que estar haciendo bailar un montón de platillos a la vez. Entonces, cuando se mueve un platillo o se cae un platillo, pues fallan los demás. Cada vez que se hace algo en economía puede afectar a otras cosas. Entonces, pues la subida de tipos de interés brusca que se ha producido con el intento de controlar la inflación. Ya hemos hablado de ello en algún otro episodio, pero bueno, esto es lo que se está haciendo. Esa subida brusca de tipos de interés a bancos que tenían sus inversiones en bonos públicos, especialmente en bonos de alta seguridad, como pueden ser los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pues la mera valoración es una cuestión puramente contable, pero aunque sea una cuestión contable, el miedo que ha generado y la posible pérdida de depositantes hace que una situación contablemente compleja se convierta en una situación real de falta de liquidez y de falta de solvencia a continuación. Los asuntos que tienen que ver con la banca son, en muchísimos casos, sobre todo en estos, son emocionales. Cuando perdemos la confianza en un banco, ese banco está muerto. Si todo el mundo a la vez pierde la confianza en un banco, se acabó. Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades, que es lo que han estado intentando hacer, es reaccionar muy rápidamente para evitar esos contagios de pánicos bancarios y que puedan afectar a todo el sistema, porque ya sabemos lo que puede pasar cuando eso sucede. En líneas generales, yo creo, por tanto, que podemos tener, si no hay sorpresas, que las puede haber, por supuesto, somos más de 8.000 millones de personas en el mundo y puede haber cosas que se salgan de lo normal, indudablemente. Si no hay muchas sorpresas, pues seguramente tendremos un año razonablemente bueno en lo económico, con mejoras generales de los índices, pero siempre me gusta recordar que eso hay que bajarlo a las personas y que lo verdaderamente importante es cómo nos sentimos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, con nuestra economía diaria, con nuestros ingresos, nuestro nivel de gastos, nuestro nivel de deuda, etcétera, etcétera. De todo eso quedan muchas cosas por hacer todavía. Es cierto, hay empleo, pero los salarios siguen siendo bajos. Hay empleo, pero el empleo que se crea no es de excepcional calidad.
No me refiero a que sean contratos temporales o contratos fijos, no es tanto eso, sino la calidad propia del empleo, la productividad que puede generar esos empleos. Ahí hay mucho que trabajar y tenemos muchísimo que trabajar en la formación para que haya un mejor ajuste a las necesidades y a las posibilidades de la sociedad española.